Bueno, vamos a hablar de un tema denso, la deuda mundial. Es una cifra tan gigantesca que es casi imposible de imaginar. Pero ojo, porque define gran parte de nuestra economía global. Y aunque parezca algo abstracto, vamos a ver que tiene consecuencias muy reales para todos. Y para que nos hagamos una idea de la escala, empecemos con este número, 235%. ¿Y qué es esto? Pues es el máximo histórico que ha alcanzado la deuda mundial. Supera en más del doble, toda la producción económica del planeta en un año. Esto, de entrada, ya nos da una idea de la dimensión del desafío. Vale, y esos 251 billones de dólares, que se dice pronto, ¿de dónde salen? Pues se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, casi 100 billones son deuda pública, la que acumulan los gobiernos. Y por otro, los 152 billones restantes son deuda privada, o sea, la de las empresas y los hogares. Es fundamental entender estas dos partes para tener la foto completa. Así que venga, vamos a meternos de lleno en este primer bloque para entender de verdad qué significa este desequilibrio a nivel mundial. Aquí lo interesante, fijaos, es el contraste tan brutal que hay. Las economías avanzadas tienen una deuda pública que de media es el 110% de su PIB, casi el doble que los mercados emergentes, que están en un 56%. Pero esta diferencia es solo una parte de la historia. Porque claro, no toda la deuda cuesta lo mismo. Y aquí está la clave de verdad. Fijaos en esta tabla. Mientras que las naciones desarrolladas pagan de media un interés de solo el 1%, los mercados emergentes se enfrentan a tipos de hasta el 6%. Este coste, que es 6 veces mayor, convierte su deuda en una carga muchísimo más pesada y difícil de manejar. Vale, ya hemos visto la foto fija, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Vamos a ver ahora la cronología, los eventos que han disparado esta deuda de forma tan vertiginosa. A ver, en 2019 la cosa ya estaba alta. La deuda pública mundial era del 84% del PIB. Pero entonces, claro, en 2020 llega la pandemia de COVID-19 y con ella un gasto público que no se había visto nunca. Pues si fuera poco, en 2022 estalla la guerra en Ucrania y eso dispara el gasto en defensa y los costes de la energía. Y la guinda del pastel, en 2023, para luchar contra la inflación, los bancos centrales suben los tipos de interés de una forma muy agresiva. El resultado, que el coste de devolver toda esa deuda acumulada se dispara por las nubes. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, solo en Estados Unidos, la respuesta a la pandemia supuso un desembolso de unos 5,6 billones de dólares. Una auténtica locura. Y este es solo un ejemplo de lo que pasó en todo el mundo. Bueno, ya hemos visto las causas, pero ahora vamos a lo importante, a lo que afecta de verdad, los peligros reales, las consecuencias tangibles de toda esta deuda. Mirad, esta proyección es demoledora. En Estados Unidos se calcula que el coste anual de pagar solo los intereses de la deuda va a superar pronto todo el gasto en Medicaid, que es su programa de sanidad para la gente con menos recursos. O sea, estamos hablando de que pagar la deuda ya compite directamente con servicios públicos esenciales. Y ojo, que no es un caso único. Fijaos en Italia. Se proyecta que para 2025 lo que paguen en intereses de su deuda será igual a todo su presupuesto para educación. Todo. Es una lección brutal. O pagas a los que te han prestado dinero o inviertes en las futuras generaciones. Y aquí llegamos a uno de los mayores miedos, el conocido como contagio soberano. Es básicamente un efecto dominó. Imaginaos, un país no puede pagar su deuda, entra en default. Eso puede crear una ola de pánico que se extienda a otras economías y de repente tienes una crisis financiera global. Y si queremos ver un ejemplo real de un país que está al borde del abismo, solo hay que mirar a Argentina. El escenario es de película de suspense. Para 2025 tienen que pagar más de 14.000 millones de dólares, pero es que su Banco Central tiene reservas netas negativas, o sea, no tienen el dinero. Si a esto le sumas que ya han suspendido pagos 8 veces desde los 80, pues el riesgo de que tengan que volver a renegociar todo es altísimo. Claro, todo esto nos lleva al gran debate. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se sale de esta? Y aquí hay dos corrientes de pensamiento, dos filosofías totalmente opuestas, y lo que se decida tiene unas consecuencias enormes. Por un lado tenemos la famosa austeridad. La idea es simple, reducir el gasto público o subir impuestos para bajar el déficit. El argumento es que así se recupera la credibilidad y se controla la inflación. El problema, que te arriesgas a frenar en seco la economía. Y por el otro lado tenemos el estímulo, que es justo lo contrario, aumentar la inversión pública para que la economía crezca. La lógica es que si la economía crece, la deuda, en proporción, se hace más pequeña. ¿El riesgo aquí? Pues que la deuda puede aumentar todavía más y la inflación se puede descontrolar.
A nivel internacional se ha intentado algo, ¿eh? El G20 creó una cosa llamada el Marco Común para ayudar a los países más pobres a reestructurar sus deudas. La intención es buena, pero la realidad es que el progreso ha sido lentísimo, lo que demuestra lo difícil que es poner a todo el mundo de acuerdo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a ver qué dicen las proyecciones y cuáles son las variables que van a marcar el futuro. Mirad, para entender si una deuda es sostenible o no, hay que fijarse en una cosa, una variable crítica. Es la batalla entre la R y la G. Es muy sencillo. Si la tasa de crecimiento de la economía de un país, la G, es más alta que el tipo de interés que paga por su deuda, la R, todo va bien, la deuda se puede gestionar. Pero si la R es mayor que la G, la deuda se convierte en una bola de nieve que no para de crecer. Y aquí viene la mala noticia. Las proyecciones ahora mismo sugieren que para muchas de las economías avanzadas, los tipos de interés, la R, van a seguir estando por encima del crecimiento, la G, durante la próxima década. ¿Qué significa esto? Pues que si no hay cambios de política muy importantes, la carga de la deuda, esa bola de nieve, va a seguir haciéndose más y más grande. Así que todo esto nos deja con un dilema final, una encrucijada para todas las naciones. ¿A qué dedican sus recursos? ¿A pagar la deuda que han acumulado o a invertir en los retos más urgentes que tenemos, como el cambio climático o el desarrollo? Y la gran pregunta que queda en el aire es, ¿se pueden hacer las dos cosas a la vez?